Bien, gracias al Señor por estar aquí. La verdad que para mí es una honra estar con ustedes, con mi amigo Nicolás. Como él bien dice, nos conocemos de un tiempo a la fecha y me gozo de verlo hoy día convertido en un ministro del Señor, pastoreando la congregación que ustedes representan y donde el Señor lo ha ido llevando, lo ha ido levantando, así que es una bendición estar con ustedes. Hoy día estoy solo porque a la misma hora, bueno, en realidad a las 12 del día nosotros tenemos culto por este tiempo 2022, la iglesia nuestra en reunión de miembros ahí, porque así lo establece también nuestro reglamento, ¿verdad? Como Asamblea de Dios, decidimos tener cultos quincenales presenciales, pero siempre lo hacemos online también, porque en el tiempo de pandemia, y meditaba un poco lo que ha estado haciendo Nicolás, a nosotros nos creció la iglesia, pero en regiones. En este momento tenemos gente allá en Coronel, Santa Juana, Longaví, San Pedro Melipilla, Curacaví y nosotros. Y hoy día estamos en un plan de levantar iglesias. Nicolás es el coordinador distrital, así que tienen a un pastor que tiene un cargo importante acá en el Distrito Central. Su pastor es coordinador distrital de plantación de iglesias, así que él es mi jefe en ese sentido. Él es mi jefe en el tema de plantación de iglesias. Estamos levantando una obra en Curacaví, tenemos 17 personas ganadas para el Señor. En Santa Juana vamos en diciembre un equipo de 15 personas para levantar también otra iglesia donde tenemos 3 familias. Entonces, en este tiempo el Señor nos hizo crecer la iglesia en pandemia y también a nivel de acá de Maipú, donde estamos nosotros, igual. Entonces, estamos viviendo un tiempo hermoso en el Señor, con mucha motivación de la hermandad, con un equipo de liderazgo fenomenal, y por eso me gozo de verlo a ustedes, porque yo también soy un seguidor de ustedes. A veces, no sé cómo aparecerá ahí en el Facebook de ustedes, pero no sé si el Evangelio Pleno, Centro Cristiano B, pero yo le pongo ahí un gusto escucharles, sigan adelante, predicando y alabando al Señor, porque tenemos que apoyarnos entre todos, porque la obra del Señor no la hace una iglesia sola, sino que la hace la iglesia en general. Amén. Entonces les animo a seguir adelante, Nicolás, con tu esposa, tu familia, la hermandad, sigan adelante trabajando, no descansen, porque nuestro enemigo no descansa. Y vamos a ver hoy día la palabra del Señor, la importancia de que usted también se comprometa con la iglesia local. Amén. Yo les digo a los hermanos, a todos allá en la iglesia, que la prioridad siempre es la iglesia local. Participamos de eventos de la organización, no sé si acá fueron a Contracultura 2022, pero nosotros fuimos, los jóvenes, 1400 jóvenes, 3 años que no se reunían los jóvenes, se hizo en Concón, en los embajadores de Cristo, se llama los jóvenes de la Asamblea de Dios. Ahí uno de los míos recibió el bautismo en el Espíritu Santo, fue tremendo y está encendidísimo. Hoy día sale de clase, se va al templo a orar, anda en esa, y yo digo, mejor que ande en esa que en cualquier otra cosa, ¿no es cierto? Los otros chicos, algunos recibieron el bautismo en otra contracultura anterior, y eso es una bendición que la familia también esté sirviendo al Señor. Y me gozo también, tenían escuela dominical, ¿cierto? Qué bueno que tengan escuela dominical, qué bueno tener a los chicos en la escuela dominical. A mí me encanta la escuela bíblica dominical, nosotros hacemos escuela bíblica dominical y están sembrando en ellos los futuros servidores de la iglesia. Amén. Así que sigan trabajando. Me encantó el payaso, tengo entendido que él mismo canta aquí también, pero fue maravilloso, pero se transformó. Dije yo, pero si él el payaso que estaba aquí en tiempo récord es un Kramer, porque Kramer se cambiaba en tiempo récord, ¿no es cierto? Así que felicitarlo por ese ministerio infantil y también por el ministerio musical. Como les digo, yo soy uno de sus seguidores y me alegro de poder conocerle. Esta visita la teníamos pendiente hace un buen tiempo y gracias, Señor, que puedo estar aquí. Mi esposa le envía saludos. La semana pasada estuvimos en toda la octava región, maratónico, 3 días, estuvimos trabajando con matrimonios, estuvimos en varias iglesias con los jóvenes, con los pastores, visitando también nuestra organización. Para que usted sepa, hoy día en la Asamblea de Dios somos 35.000 miembros, 1.159 iglesias locales, grupos de discipulados, células, y estamos empeñados en alto crecimiento. Así que yo les traigo una palabra del Señor de ánimo a ustedes.
de ánimo, de aliento, de seguir trabajando en torno a sus pastores. Aquí veo gente joven, niños, ¿no es cierto?, personas adultas, y todos tenemos un lugar en la obra del Señor. Amén. Así que gracias, Pastor Nicolás, por este tiempo. Somos amigos y como él dijo, un estudiante, recuerdo que en una de esas conversaciones yo le dije que él tenía un llamado pastoral. Y aquí está el fruto. Y me gozo de poder ver lo que el Señor ha hecho a través de él. Y lo que el Señor hará a través de ustedes. Porque la iglesia no la hace el pastor y su familia, la hacemos todos. Amén. Quiero que busquen su Biblia, por favor. Pastor Nicolás leía un devocional de milagros. Qué bueno, porque yo también le voy a hablar acerca de un milagro. Hechos capítulo 3, de versículo 1 hasta el versículo 10. Hechos capítulo 3, versículo 1 al 10. ¿Quién ha leído esta historia? Levante la mano, a ver. Bueno, Pastor Nicolás, como siempre, tiene que leerla, ¿no es cierto? Allá, ¿cómo se llama usted? Cristóbal, para no decirle el payasito, ¿no es cierto? Cristóbal, perfecto. ¿Y alguien más lo ha leído? ¿Usted no? Ahora lo vas a ver. Bueno, ahí está en la pantalla, gracias. Dice de la siguiente manera, yo voy a leer la versión Nueva Biblia de las Américas. Pero siga la lectura ahí porque no es tanto lo que cambia. Dice, cierto día Pedro y Juan subían al templo de la hora novena, la hora de la oración, y había un hombre cojo desde su nacimiento, al que llevaban y ponían diariamente a la puerta del templo llamada La Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban al templo. Este, viendo a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, les pedía limosna. Entonces Pedro con Juan, fijando su vista en él, le dijo, míranos. Él los miró atentamente, esperando recibir algo de ellos. Pero Pedro le dijo, qué tremenda decepción de ese pobre cojo, ¿no es cierto? De ese ciego. Qué decepción, porque Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo el Nazareno, anda. Y tomándolo de la mano derecha, le levantó. Al instante sus pies y tobillos cobraron fuerza, y de un salto se puso en pie, y andaba, entró al templo con ellos, caminando, saltando y alabando a Dios. Todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios, y reconocieron que era el mismo que se sentaba a la puerta del templo, La Hermosa, a pedir limosna, y se llenaron de asombro y admiración por lo que había sucedido. Amén. Palabra del Señor. Vamos a orar. Padre, bendícenos en esta hora con tu palabra. Hemos sido bendecidos con las alabanzas, con tu presencia. Sabemos que tú estás en medio nuestro, porque cuando nos reunimos como iglesia, tú te manifiestas de una manera especial, Señor. Bendice esta palabra que voy a entregar de tu parte a la iglesia local. Señor, apasionados por Cristo, que tú sigas bendiciendo y prosperando en todos los sentidos la obra que tú has puesto en este lugar, Señor, el ministerio que tú has puesto en este lugar, porque, Señor, hay mucho trabajo que hacer todavía, hay mucho trabajo que hacer en nuestro país, y los obreros para esta magna tarea cada vez pareciera que son pocos. En el nombre de Jesús, amén. Aleluya. Fíjese que el pasaje que hemos acabado de leer y compartir la lectura juntos es, escuche bien, el primer milagro que ocurre en la era de la iglesia. El primer milagro. Porque cuando usted lee los evangelios, el Señor hacía milagros, ¿verdad? Levantaba muertos, paralíticos, le devolvía la vista al ciego, sin ir más lejos lo que decía nuestro pastor Nicolás. El Señor hacía todos esos milagros, y en ocasiones encomendaba a sus discípulos para que fueran a echar fuera demonios, fueran a sanar enfermos. Pero el Señor ministraba en los evangelios. Pero aquí encontramos que ya el Señor Jesucristo no está. En el capítulo 1 de Hechos nos dice que Él fue levantado al cielo y le encomienda a sus discípulos. Algunos dicen que habían 500 en ese momento, que fueran hasta lo último de la tierra. ¿Para qué? Para ser sus testigos.
pero en el poder del Espíritu Santo que iban a recibir dentro de no muchos días. Hechos capítulo 2 nos presenta que estaban ellos ahí esperando que llegara el Espíritu Santo. A lo mejor tocando la puerta, no tenían idea, a lo mejor, ¿no es cierto?, una comitiva de algo o de alguien. El Espíritu Santo llegó de repente y todos los que estaban reunidos en ese lugar fueron llenos del Espíritu Santo. Y desde ese momento, nunca más el Espíritu Santo se ha apartado de la iglesia. Él es el director de la misión evangelística de la iglesia. Ustedes están aquí porque el Espíritu Santo ha levantado un ministerio, y en la medida que sigan obedeciendo a ese Espíritu Santo, seguirá levantando el ministerio hasta lugares donde ustedes no lo piensan, no imaginan. Porque la idea del Señor es que su evangelio llegue hasta lo último de la tierra. ¿Quién sabe si en medio de ustedes hay un llamado misionero transcultural? ¿Quién sabe si en medio de ustedes hay un pastor, una pastora que tiene que ir a otra zona del país o del mundo a predicar el evangelio? Eso no lo saben ustedes. Y Hechos capítulo 3 nos presenta el primer milagro de la iglesia después que se fue el Señor. ¿Usted cree acaso que este cojo no lo había visto el Señor? ¿Usted piensa que el Señor no lo había visto cada vez que él iba a orar? Por supuesto que el Señor lo conocía. Si el Señor iba constantemente al templo, no como algunos que tienen por costumbre, como dice el escritor de los Hebreos, perderse los cultos, ¿no es cierto? Porque hoy día es recómodo pinchar el link y ver el culto acostado en la casa, ¿verdad? O sentado en el living. Y más encima hoy día no se puede transmitir el culto, así que ahí perdieron los que vienen o los que no vienen al culto hoy día, ¿verdad? Pero bueno, hay algunos que simplemente se quedaron. En otra asamblea de Dios hay hermanos que no volvieron más. Hay iglesias que tuvieron que cerrarse. Hay iglesias que todavía no vuelve toda la gente. Pero el punto es que el Señor conocía al cojo. Él sabía quién era, pero no lo sanó. Él no sanó a todos los enfermos. Él no resucitó a todos los muertos. Y Él no cubrió todas las necesidades, porque esa labor ahora le iba a corresponder a la iglesia. Ustedes están aquí. ¿Y para qué están aquí? Para ser testigos de Cristo, para predicar el evangelio. Y si en algún momento este lugar vuelve a hacerse pequeño, no sé a dónde el Señor los va a llevar. A lo mejor seguir manteniendo este lugar como local. Fíjese que a mí en pandemia me pasó lo siguiente, y mi esposa, si estuviese aquí, ella diría el testimonio. Llamaba gente porque nosotros le emitíamos el número de celular mío, de mi esposa, de otros, y la gente escribía o llamaba. Y pasaba esto: hola, ¿qué tal? Yo me llamo tanto, vivo en Parral. Gracias a una palabra yo recibí al Señor y ahora quiero ver cómo lo hacemos para seguirnos. Y yo le decía, pensando de buena forma, es Parral, eso queda en el límite casi de la 7ª y 8ª región, o la región del Ñuble en realidad. Y yo le decía, bueno, búsquese una iglesia. Allá tiene que haber una iglesia pentecostal, bautista, alianza. La asamblea no tiene iglesia allá en Parral. Y yo lo hacía así con algunas personas que llamaban o escribían. Hasta que mi esposa un día escuchó esa conversación que yo estaba derivando hermanos para otras partes. Y mi esposa casi me pega. No, en realidad no es así, ¿no es cierto? Pero ella me decía, ¿qué estás haciendo, Jaime? ¿Pero cómo? ¿Qué estoy haciendo? Pero ¿cómo se te ocurre enviar a la gente que se ha contactado, se ha convertido al Señor a través del ministerio a otro lugar? Y me dijo esta frase, y por favor yo se las dejo. Si el Señor nos envió a esas personas a nosotros, nosotros tenemos que darles de comer. Y eso me cambió la película. Nicolás, me cambió la película. Porque significaba hacer la labor pastoral que tiene que hacer un pastor. Yo le quiero contar que hemos ido a Coronel, hemos ido a Santa Juana, hemos ido a Longaví,
hemos ido a Curacaví, hemos ido a diversos lugares visitando a otras personas, ya nos las llevamos a otra parte, y ellos incluso son miembros de la iglesia e incluso diezman, ofrendan, participan de todas las actividades, y eso significa que tenemos que hacer actividades dobles, duales, presenciales y por Zoom. Toman Santa Cena con nosotros, están en las vigilias con nosotros. Venimos saliendo de una vigilia online el viernes, ¿qué pasó? Antes de ayer. Participan en los retiros matrimoniales, en los retiros de la iglesia. No los podemos dejar porque ellos dicen, no nos van a dejar. Y es una puerta en potencia que tenemos, ¿para qué? Para ir a plantar iglesias en ese lugar. ¿Saben qué estamos topando? Solamente los obreros. Porque tenemos 5 obreros, Nicolás es testigo de los que están hoy día plantando iglesias. ¿Sabe? Este pasaje maravilloso en donde la iglesia de Jesucristo es la que hace este milagro, nos habla de 3 verdades, si las quiere anotar, 3 verdades importantes acerca de lo que la iglesia tiene que tener siempre presente. Ustedes como iglesia del Señor, con este relato que les estoy compartiendo, tienen que tener presente 3 verdades como iglesia. Y la primera verdad es que el cojo es un símbolo de la condición en que está el mundo. Es un símbolo, representa cómo está el mundo hoy día. ¿Cómo está el mundo hoy día? Cuando usted enciende el televisor o la radio o lee un periódico, ¿qué es lo que lee? ¿Qué mayormente lee? ¿Alguien me podría decir? Tragedias, ¿qué más? O no leen el diario o no ven las noticias. Puras malas noticias. Dígame si hay una buena noticia que salga. Ninguna. Solamente malas noticias. Tragedias, crímenes, delincuencia, que el mundo se está contaminando más, que hay peligro de guerra, que hay guerras. No hay buenas noticias. Y cuando hay una, como que uno se espanta y se sorprende porque es algo no habitual. Bueno, el cojo representa la condición en la que está el mundo. Está perdido, está postrado, está sin esperanza. Cada día las situaciones son peores. El otro día conversaba con mis padres, que también son pastores, adultos mayores, y ellos me decían, ¿qué le va a esperar a la humanidad, a las siguientes generaciones cuando nosotros partamos? Uno mira a los niños y uno dice, ¿qué es lo que les esperará a ellos? En nuestro país ya se están haciendo baños unisex para estos niños, en donde hombres y mujeres pueden hacer sus necesidades. ¿Por qué? Porque hoy día el mundo está así. Hoy día un niño puede ir y llamarse José y a la semana siguiente se puede llamar Josefa. ¿Por qué? Porque está imperando la ideología de género en nuestro país hoy día. No sabemos lo que van a encontrar ellos en el futuro. Cosas terribles, cosas, ¿no es cierto?, que son completamente anticristianas. Esa es la condición en la cual el mundo está. Y por eso que es importante, de paso, que nosotros como padres reforcemos. Me encantó el video ahí de Daniel. Reforcemos la identidad cristiana de nuestros hijos. ¿Para qué? Para que no sucumban ante la amenaza del mundo, como en el caso de Daniel, que lo querían impedir orar. Capaz que más adelante salgan leyes en este país para que la iglesia no predique públicamente, para que no se ore públicamente, para que no se hagan muchas cosas. Porque el mundo así está, contrario a Dios, muerto en delitos y en pecados, perdido, postrado y sin esperanza. Este cojo, la única manera de sobrevivir era pidiendo limosna. Pidiendo limosna. Vivía de la misericordia voluntaria de la gente que iba al templo. A lo mejor se hacía sus buenas monedas, no lo sabemos. A lo mejor no se hacía nada. Pero era una persona que vivía de la buena voluntad de las personas. Era una persona que no podía valerse por sí misma. Lo dejaban ahí y lo dejaban todo el día en esa posición. Todo el día. ¿Sabe cuánto tiempo llevaba así? 40 años. ¿Quién tiene 40 años aquí en medio nuestro? ¿Hay alguien que ande cerca o no? ¿O todos son de 30 para abajo? Me parece que son todos de 30 para abajo por lo que estoy viendo. Usted me dice que sí, 30 para abajo. Bueno,
Este hombre tenía 40 años y había nacido así. Qué terrible desgracia, hermanos. Una persona que no tenía la Teletón a su disposición, que hay que matar a alguien para poder entrar, ¿verdad? Y atenderse. No había Teletón, no había hospitales especializados en pediatría para este tipo de niños con esa dificultad médica. No tenía la ayuda del gobierno, una pensión, ¿no es cierto?, de invalidez. Este cojo no tenía nada. Vivía de la misericordia de la gente. Pero, aleluya, como lo vamos a ver después, su vida cambió cuando tuvo un encuentro con Cristo. Y por eso es que es importante la iglesia. Hoy día mucha gente está en esa situación. Con Nicolás me conoce un poco en esto. A mí me encantan las estadísticas. Yo siempre estoy leyendo el diario todos los días. Me leo 3, 4 veces las noticias. Me llegan en la noche, en la mañana, en la tarde. ¿Sabe? En Chile, el 37% de los chilenos sufre algún tipo de enfermedad mental. Y la mayor parte de esa enfermedad mental es la depresión. E incluso en las iglesias tenemos creyentes con depresión. Gente que vive deprimida. Y la pandemia acentuó eso. Porque antes el 25% de los chilenos, dato del año 2020, tenía problemas mentales y tenía algún tipo de medicamento. En ese entonces, 2020, los chilenos invirtieron 4 veces más en remedios para salud mental. Es decir, si alguien tenía depresión, el 2020 se compró 4 paquetes de pastillas, ¿no es cierto?, el 400% para atender la depresión. ¿Por qué? Porque estar en casa era una carga. Yo siempre les comparto a los hermanos donde voy que para nosotros como familia el tiempo de pandemia fue un tiempo de bendición. Somos muy aclarados. Nos sirvió para conocernos, para apoyarnos, para motivarnos unos a otros, para animarnos. Ninguno de mis chicos, por ejemplo, reprobó el colegio. Todos pasaron en sus cursos. Tengo una hija, se tituló en pandemia. 2 hijas, una matrona, una kinesióloga, se titularon en pandemia. Para ellas no fue tema el encierro, todo lo contrario. Para nosotros igual, tengo uno que entró a la universidad en plena pandemia. Y otro que va a entrar el próximo año porque terminó la media. ¿Por qué? Porque cuando la prueba está vigente, Dios más está con nosotros. Solamente tenemos que creer que Dios está con nosotros. Eso pasa afuera, no debiera pasar en la iglesia. Problemas de depresión, problemas de diversos tipos, porque nosotros tenemos a Dios con nosotros. Pero si fuera el caso, aún Dios está ahí para sanar nuestras enfermedades. Dios está ahí para solucionar nuestros problemas. El Salmo 23 dice: tu vara y tu cayado me infundirán aliento. ¿Dónde? En el valle de sombra de muerte. Porque la prueba la vamos a pasar todos. Ningún creyente está exento de no pasar por dificultades, por pruebas, por crisis, por adversidades. Pero la gran diferencia con la gente del mundo es que las pruebas, las crisis, las adversidades no las pasamos solos. Dios está con nosotros. Dios está en medio de la prueba. Pero este cojo representa cómo está el mundo. Solo, desvalido, desamparado, perdido, postrado, sin esperanza. Aunque veamos la gente, aunque veamos las cosas que hace, que tiene, solamente vemos caretas, vemos máscaras. Pero si nosotros empezamos a indagar en la intimidad, vamos a encontrar que esta gente sufre diversas situaciones. Bueno, Nicolás lo sabe, yo también trabajo en impuesto interno hace 22 años. Y en una auditoría que estaba haciendo, llamé a una contadora a cargo de esa revisión tributaria. Y ella me decía: disculpe, don Jaime, sabe que yo estoy enferma. Y yo le dije: ¿qué le pasó? Estoy esperando un resultado de una biopsia de un posible cáncer uterino. Y yo por teléfono le dije, y la vi el viernes, lo vamos a ver el martes. Yo le dije: yo tengo una mamá que a los 57 años sufrió cáncer cérvico-uterino, 2 meses de vida, y hoy tiene nietos y bisnietos. Y el año pasado le encontraron otro cáncer a los 79 años, y el Señor también la sanó del cáncer. Y yo le dije: yo soy creyente, si Dios lo hizo, también lo puede hacer con usted.
Así está el mundo. Uno ve caras, pero no ve corazones. Uno ve que la gente está bien, que tiene trabajo, tiene su casa, tiene esto y esto otro, pero internamente llevan un calvario, porque el hombre sin Dios está muerto en delitos y en pecados. El hombre sin Dios no es feliz. El hombre sin Dios está perdido, postrado y sin esperanza. Es un fiel relato, es un fiel cuadro de la humanidad, la situación del cojo. El hombre y la mujer sin Cristo están en una lastimosa situación. Esta verdad es muy importante que como iglesia siempre la tengamos presente. Es rico reunirse aquí, ¿verdad? Pero sería rico que más gente llegase aquí. ¿Y de quién depende que llegue la gente? ¿Del Señor? ¿Del pastor? ¿De ustedes? Porque la iglesia somos todos. Y la iglesia es la encargada de llevar adelante la gran comisión. Y eso nos lleva a la segunda verdad que este pasaje del cojo nos representa. Y es que la iglesia es el agente de Dios para anunciar a Jesucristo a los perdidos. La iglesia es el agente de Dios para anunciar a Jesucristo a este mundo que está perdido. No es responsabilidad de los pastores que tienen aquí, es responsabilidad de todos los que están aquí. El cojo era llevado todos los días al templo. Lo sentaban ahí en una puerta llamada La Hermosa y esa era su vida. Así vivía el cojo. Eso no es vida. Estar enfermo no es vida. Eso no es vida. No sabemos más detalles de este cojo, solamente que lo llevaban y después lo iban a buscar todo un día en ese templo, viviendo de la misericordia, buena voluntad de la gente. Pedro y Juan son la fiel expresión de cuál es la misión de la iglesia hoy. Misión es una palabra que significa fin, objetivo, finalidad, razón de ser. ¿Ustedes por qué creen que están aquí? ¿Porque no había otro lugar donde estar? ¿Por qué creen ustedes que están acá? Alguien que me responda desde ahí, a ver. ¿Por qué ustedes están aquí? Aquí nos necesita el Señor. ¿Usted está de acuerdo con eso? O usted pensará que no había otro lugar, así que aquí nos quedamos. Bueno, aquí vamos a hacer lo que podamos, ¿no es cierto? Bueno, hasta que el Señor diga. Son las típicas expresiones de la iglesia, de los hermanos. Bueno, es que este era el único lugar que estaba disponible. El Señor los trajo aquí porque aquí hay una necesidad. Pedro y Juan revelan en toda su expresión la misión de la iglesia. Es cierto que sanaron al cojo en el nombre de Jesús. Yo no le voy a hablar acerca del milagro del cojo. Yo no le voy a hablar acerca de eso. Yo le estoy hablando acerca de la misión de la iglesia, de lo que es la iglesia hoy día. Gloria al Señor que ocurrió un milagro. No tengo plata, no tengo oro, no tengo 5,000 pesos, 500 pesos, no tengo nada, pero sí tengo algo. Tengo a Cristo y en su nombre hay poder y autoridad para sanar toda enfermedad. Levántate, anda, y quedó la escoba, ¿no es cierto? Aleluya. Y yo creo que eso es lo que a usted le gustaría escuchar. Gloria al Señor y que se acomoda su corazón. Aleluya, hubo un milagro y nos vamos todos felices a la casa porque hubo un milagro. Yo no le quiero hablar de ese milagro. Yo le quiero hablar de que usted, dígale a que está al lado, tú, dígale a que está al lado. Bueno, usted está solo, yo le voy a decir, tú, dígale a que está al lado, tú eres el agente de Dios para anunciar a Cristo a un mundo perdido. Cada uno de nosotros es un agente de Dios para comunicar el mensaje del Evangelio. ¿Sabe? No lo dice el pasaje, lo dice el capítulo 4. En el capítulo 4 encontramos cuánta gente convocó el milagro. ¿Alguien lo puede decir? Usted no lo diga, por favor, pastor. ¿Cuánta gente se agolpó o cuánta gente hubo ante el milagro? Le doy una pista. Está en el capítulo 4, pero no le voy a decir el versículo. ¿Sabe cuántas personas habían? Al menos 5,000. ¿Cuánto vieron en Hechos capítulo 2 cuando vino el Espíritu Santo? 3,000. O sea, hermanos, en 2 predicaciones, 8,000 personas se ganaron para Cristo. Ahí sí que
tendrían que arrendar el estadio, no sé, el Monumental, no sé dónde, con esa cantidad de gente. En 2 predicaciones, en 2 hechos sobrenaturales, son importantes los milagros. Son importantes las señales, porque el Evangelio se diferencia de todas otras religiones y sectas, porque es el único en donde ocurren señales sobrenaturales. Los testigos de Jehová, los mormones, los católicos romanos y todo lo demás, los islamitas, no van a hacer estos milagros, porque el Evangelio es poder de Dios, como dice Romanos 1:16, para salvación a todo aquel que cree. Y las credenciales de que es algo sobrenatural son los milagros, son los prodigios, son las señales, son las maravillas. Y por eso es que cuando predicamos el Evangelio tenemos que hacerlo lleno del Espíritu Santo, porque usted dice la palabra, pero el que hace la obra no es usted ni yo, es el Espíritu Santo. Él es poder de Dios. Cuando usted ore por el enfermo, no diga, ay, voy a llamar al pastor porque es que él es siervo de Dios. ¿Y usted qué es? ¿Qué es usted? Somos hijos de Dios. Pedro dice que somos nación santa, real sacerdocio, linaje escogido, pueblo querido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Primera de Pedro 2, 8, 9, 10. ¿Se da cuenta? Eso somos nosotros. Pedro y Juan solamente fueron el instrumento, el medio por el cual Dios hizo la obra. Hay 3 palabras griegas en el Nuevo Testamento para hablar acerca de la misión de la iglesia de evangelizar. No se las voy a mencionar, solamente le voy a decir lo que significan. Primero, buenas noticias. Segundo, dar testimonio. Y tercero, proclamar. Eso es lo que hacemos nosotros. Cuando nosotros predicamos el Evangelio a la gente, no predicamos de apasionarnos por Cristo o de centro cristiano. No predicamos que las asambleas de Dios es la crema de los evangélicos. No predicamos, ¿no es cierto?, de que nuestro pastor es ministro ordenado, ¿cierto? Tú eres ministro ordenado, Nicolás, egresado del Centro de Estudios Teológicos. Nosotros predicamos de Cristo. Nosotros predicamos a Cristo. Nosotros le presentamos a Cristo a la gente. ¿Qué es lo que dijo Pedro? En el nombre de la Iglesia Asamblea de Dios de Jerusalén, o de la Iglesia Pentecostal de Jerusalén. Por favor, me perdí. ¿Qué dijo él? Que me puede recordar, se me fue el pasaje. ¿Cómo fue que dijo? En el nombre de Jesús, nombre por sobre todo nombre, ante el cual se dobla toda rodilla, como escribe Pablo a los Filipenses en el capítulo 2, para que todos reconozcan que Él es el Hijo de Dios, que Él es el Cristo, que Él es el Señor sobre toda potestad. En ese nombre hay salvación, en ese nombre hay perdón de pecados. Las buenas nuevas, que se refiere al término griego ahí en Lucas, hace alusión al mensaje del Evangelio. Cristo perdona los pecados, en Cristo hay salvación y vida eterna. No hay en una denominación, solamente en Jesús. Eso fue lo que hizo Pedro y Juan, y eso transformó la vida de 5,000 personas. Porque la gente conocía al cojo. Por eso les digo, el Señor lo conocía, pero Él nunca lo sanó. Lo dejó para la iglesia, lo dejó para ustedes, para nosotros, porque Dios ahora obra a través de la iglesia. Y la gente, porque tiene que haber sido el escándalo que hizo el cojo sanado, aleluya, se puso a gritar, soy sano, mire cómo salto. Y quedó la escoba y la gente, mira, pero si ese no es el cojo que estaba ahí, pero si él es, y la gente empezó a golparse. Y ahí Pedro planta el tremendo sermón. No somos nosotros, no lo hice yo ni Juan, solamente Jesucristo. ¿Qué tenemos que hacer? Arrepiéntanse y reciban a Jesús como Salvador y Señor personal. Ustedes están aquí en este sector de la granja, ¿verdad? Es porque el Señor aquí los tiene y no sé hasta cuándo. Eso se los digo. Yo no sé hasta cuándo van a estar aquí, pero mientras estén aquí, tienen que traer a otros a los pies de Jesús. Tienen que anunciar el Evangelio a otros. Tienen que traer niños, tienen que traer jóvenes, tienen que traer adultos mayores, tienen que traer familias completas, tienen que traer matrimonios. ¿Por qué? Porque el mundo está perdido, postrado, sin esperanza, como lo vimos en la primera verdad. Y en esta segunda verdad, solamente la iglesia es el agente que Dios tiene para dar a conocer a Cristo
a ellos que están sin esperanza. Atrévase, atrévase, atrévase. Si la iglesia no crece es porque la iglesia no está haciendo su trabajo. Y aquí yo le quiero dar unas estadísticas. Y por favor corrobórelas. Porque todos tienen internet, ¿no es cierto? Acceso a un computador. Hay una universidad muy conocida en Chile que es la mejor de todas, la Pontificia Universidad Católica de Chile, que cada 2 años hace la encuesta bicentenario. ¿Ha escuchado hablar de eso? Búsquelo en internet. La encuesta bicentenaria de la Pontificia Universidad Católica de Chile constantemente hace una radiografía del país. En términos de religión, el año 2019 señaló que el evangelio en Chile había bajado de un 17% a un 16%. Eso significa que cuando usted sale a la calle, de 100 personas que usted cuenta, 16 son cristianas. ¿Cómo cree usted que está esa estadística? ¿Está buena? ¿Está mala? Malísima, horrible. Gracias. El año 2021, encuesta bicentenario, señaló, ¿cómo se llama usted? Juan Carlos señaló una noticia, pero horrible. Del 16%, el evangelio en Chile bajó a un 14%. O sea, en vez de crecer, hemos ido decreciendo. Bajamos, es decir, de 100 personas que hoy día andan en la calle, 14 son cristianas evangélicas. El año 2019, a nivel de jóvenes, y esto a mí me preocupa muchísimo, de 2 jóvenes que andan en la calle, 1 es agnóstico. ¿Usted sabe lo que significa la palabra agnóstico? La palabra agnóstico es una palabra que, en términos sencillos, dice: no puedo saber si creer en Dios o no. No lo sabe. Y no le importa tampoco. Jóvenes de entre 24 a 35 años, el 49% se declaró agnóstico. Y esas son cifras preocupantes. Porque son los jóvenes que van a ser los políticos, los presidentes, los empresarios, los profesionales y los miembros de las iglesias que hagan la obra del Señor. ¿Cuántos jóvenes cuento aquí? ¿Qué edad tienes tú? 24. Yo pensé que tenía 15. 24. ¿La que está al lado? 24. 24. Este es el club de los 24. Ya. Usted es joven también. 31. 31. Jóvenes adultos. 30. Aleluya. Por eso es que están vitales el payasito. ¿Verdad? ¿Y esos son los jóvenes que tenemos aquí? 24 los dos. No, yo no le voy a decir cuánto representan, no sé, no van a cortar la transmisión. Pero lo bueno es que son jóvenes, ¿ah? ¿Sabe lo que significa eso? Que se está hipotecando el futuro de la iglesia. Porque si nuestros jóvenes son agnósticos, significa que la iglesia no tiene mucho futuro. Hay una estadística peor. La Team Barómetro señala que en Chile el 8% profesa el evangelio. O sea, cada vez estamos peor. Al segundo año de ingreso a la universidad de nuestros jóvenes, se van de las iglesias, porque la iglesia no le da respuesta a sus inquietudes. No sé cuántos de ustedes estudian en la universidad o estudian estudios superiores. Yo tengo un chico, el menor, el que recibió el bautismo en el Espíritu Santo en el Contracultura, durante la pandemia nos hacía hartos cuestionamientos de la fe. Y mi esposa discutía con él, porque él fue presentado al Señor toda su vida a la escuela bíblica, bautizado también. De hecho, ahora nos dijo: papá, yo quiero bautizarme otra vez, porque cuando lo hice, cuando tenía 12 años, no lo tenía claro. Y lo vamos a hacer. De hecho, vamos a bautizar nuevos convertidos el 8 de enero. Aquí voy con esto. Mi esposa se molestaba y yo le decía: no te molestes, porque si nosotros no reafirmamos la fe cristiana en él, ¿qué esperamos para el resto? Y ahora es una persona muy comprometida con las cosas del Señor. Es una persona que se ha entregado al Señor. Ayer anduvo en un evento por la vida. Hace poco anduvo en misiones. Es decir, el Señor está haciendo un trato con él, porque nuestra oración con mi esposa era que él tuviese un encuentro profundo y real con el Señor. Y lo tuvo. Y yo no le puedo estar quitando ahora que vaya al templo a orar, ¿no es cierto? Ahora ya está preparándose para dar la paz, la misión a la universidad.
Y nosotros tenemos que reafirmar nuestros valores. Y todo ese tipo de cosas lo hicimos durante 2021. Tenía una duda. ¿Qué es lo que decía Kant, por ejemplo, un filósofo? ¿Qué es lo que es el deísmo? ¿Qué es lo que significa esto otro? ¿Por qué? ¿Cuáles son los argumentos de la existencia de Dios? ¿Por qué tenemos que creer en Dios? Cosas como esas. Esas preguntas hacen nuestros jóvenes cuando entran a los estudios superiores, porque se cuestiona la fe. Y si la iglesia no da respuesta, ¿dónde cree usted que la va a encontrar? Afuera. Afuera. Y eso es un desafío para los pastores y para los hermanos de la iglesia, de reforzar la fe de sus miembros. ¿Para qué? Para que no se vayan del evangelio. ¿Se da cuenta? Entonces la iglesia tiene una tremenda responsabilidad, un tremendo deber de afirmar la fe de los niños, adolescentes y jóvenes, porque ellos son los que van a liderar la iglesia en el futuro. De ahí van a ser los pastores, los músicos, los diáconos, los de la multimedia, los de acá, de todos lados. Y si no tenemos ese contingente, hasta ahí nos llegó la iglesia. Por eso que tenemos que recordar esta verdad. Nosotros somos el agente de Dios para anunciar a Jesucristo a un mundo perdido, muerto en delitos y en pecados. Y tenemos que tener las ideas claras, saber lo que es el evangelio, conocer, ¿no es cierto?, la verdad de Dios, para que nadie nos cuestione nuestra fe. Si alguien nos pregunta algo, darle una respuesta. Pero por sobre todo, que vean que en nosotros Cristo está viviendo y que ha hecho un cambio en nosotros. Es clave que usted y yo vivamos llenos del Espíritu Santo, porque el evangelio es poder de Dios. El Espíritu Santo convence a la gente de pecado, de justicia, de juicio. No lo convencemos nosotros, no lo convence usted ni yo, por toda la labia que podamos tener, por todos los argumentos que podamos dar. El evangelio es poder de Dios. Si usted es un hombre o una mujer lleno del Espíritu, va a ser exitoso en la predicación del evangelio. La gente no solamente le va a decir: uy, tú parece que eres cristiano, ¿cierto?, porque eres diferente. No se quede con eso. Eso es un pie para hablar de Cristo. Sí, ¿sabe? Porque Cristo vive en mí. Cristo me transformó, me cambió, me sacó de aquí, ahora estoy acá, en fin. Y hablar del evangelio. Hablar del evangelio. La gente debe ver en nosotros la vida abundante de Dios. Yo conozco una persona cristiana, hasta ahí llego, cristiana, que cada vez que le preguntan cómo está, dice: ahí estoy, cada día peor. Por favor, imagínense esa persona predicándole de alguien a un inconverso: oye, te quiero decir que Cristo sana y salva. Él es lo mejor que me ha pasado. La verdad que si no fuera por Él estaría mal. Yo te animo a que vayas a la iglesia y puede cambiar tu vida. Jaja, jaja. Con eso no convencemos a nadie, ¿verdad? Cristo cambió nuestra vida. Cristo nos dio una nueva vida, aún más vida eterna, vida nueva, vida abundante. ¿Cómo vamos a convencer a alguien si en nosotros eso no ha ocurrido? ¿Se da cuenta? Pedro y Juan, en el capítulo 4, cuando son llevados ante el Sanedrín, ese tremendo concilio que tenían los judíos, que normaba la vida religiosa, social de los judíos de la Palestina de ese primer siglo, ellos, aunque reciben amenazas, le dicen: no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Usted no puede dejar de decir lo que ha visto y ha oído de Jesús. Cada uno de nosotros es una historia maravillosa de lo que Cristo ha hecho en nosotros. Cada uno de nosotros tiene un tremendo testimonio que contarle a la gente. No solamente nos quedemos con los borrachos, los criminales, los drogadictos, ¿no es cierto? Porque no todos venimos de ese mundo, pero sí hay algo maravilloso que hizo el Señor. Él transformó mi vida. Él cambió mi vida. Cuando el endemoniado gadareno, el liberado, él quiso ir con el Señor. ¿Se saben ese pasaje? ¿Lo han leído, no? Solamente el pastor lo ha leído nomás. Tienen que leer la Biblia. Y cuando el endemoniado va, porque el Señor, fíjese, solamente fue a ese lugar para hacer ese puro milagro. Porque en esa ciudad la gente no creía a las señales de Jesús. El Señor cruzó el mar
de Galilea para anunciarle a ese hombre el evangelio de la liberación. Y el endemoniado gadareno quiso subir y el Señor no se lo permitió. Alguien podría decir, pero con este tremendo testimonio la rompo en la iglesia y aquí en la villa donde están ustedes. El Señor le dijo, no. Y le dice, ve a los tuyos y cuenta cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Y el endemoniado agarró papa, como dice la frase, y se puso a predicar en Decápolis. Decápolis significa 10 ciudades. Así que, ¿ganó el Señor o no? Ganó el evangelio un endemoniado que ahora era libre, testificando de lo que Cristo había hecho en 10 ciudades. Cada uno de nosotros es un milagro del Señor. Cada uno de nosotros es una obra de Dios. Y cada uno de nosotros tiene un tremendo testimonio que contar, porque Cristo cambia nuestra vida. Cristo cambió nuestra vida. Lo que tengo te doy. ¿Qué es lo que tiene usted del Señor hoy día? ¿O tiene muy poco? Si alguno de ustedes dijera, si yo preguntara, ¿quién imita a Cristo? ¿Quién se pone de pie? Y todo. Y si se separase a alguno de ustedes, ¿qué dirían ustedes? ¿A dónde, no es cierto? Si yo lo conozco, ¿o no? Pero ¿acaso tanto tiempo sirviendo al Señor, algo de Dios no tiene usted en su vida? ¿Acaso en una persona diferente? Ya no dice garabatos, chistes picantes, anda metido en la discoteca, anda tirado, ¿no es cierto?, como bolsa después de estar curado. Ninguno de nosotros es ese tipo de personas, porque Cristo transformó nuestra vida. Cristo cambió nuestra vida, nos hizo mejores personas. Por lo tanto, algo de Cristo hay en nosotros, algo de Cristo hay. Y eso, lo que tengo te doy, es lo que tienes que compartir. ¿Cómo era Pedrito? O nos olvidamos de Pedrito como era antes, ¿no? Aunque todos te negaren, yo no te negaré. Y el primero, cuando más lo necesitó el Señor, lo negó. Y otro evangelio dice que se puso a maldecir. O sea, ¿qué habrá dicho? ¿Qué habrá dicho Pedro? Pero ese hombre fue el que Dios usó para levantar la iglesia. Y la tercera y última verdad de este maravilloso pasaje es que solo en Jesucristo está la respuesta que el mundo necesita. ¡Aleluya! Solo en Jesús está la respuesta que el mundo necesita. No es Kass ni no es Boric, que nos tuvo tan divididos hasta a nosotros los evangélicos. Es que el Boris está por el pueblo, es que el K es de los ricos, es que el K está por los valores cristianos y este otro no. Y así estábamos los cristianos evangélicos y pastores. ¿O no? Digamos las cosas como son. Yo lo he dicho en todos lados. Ni uno ni el otro es la respuesta que el mundo necesita. Llevamos ¿cuántos meses de gobierno? Y están las cosas tanto igual que en el periodo anterior. Porque la esperanza del mundo no está en la gente. Engañoso y perverso es el corazón del hombre. ¿Quién lo conocerá? Pero hay uno que no cambia. Hay uno que es fiel y verdadero. Hay uno que sí conoce el problema del ser humano. Hay uno que sí tiene la respuesta para este mundo. Y esa persona es Jesucristo. Dígalo, Jesucristo. Diga, Jesucristo la respuesta. Dígalo con convicción, porque si no se la cree usted, menos va a creer la gente, ¿verdad? Jesucristo es la solución. Hechos 4:22, ahí está la cita donde dice que el cojo tenía más de 40 años así. Había nacido en esa condición, toda una vida postrado, toda una vida olvidado por la gente, toda una vida sin esperanza. ¿Cuánta gente vive así? ¿Cuánta gente que está detrás de esas rejas, de esas paredes, vive en esa condición perdido? Perdido. Uy, gracias equipo multimedia. Ahí está el texto, ahí está, anótelo. La humanidad lleva no 40 años así. ¿Cuánto lleva? Toda una vida. Miles de años lleva la humanidad así. Y cada vez se levanta de tiempo en tiempo alguien que dice, yo tengo la solución, como el Bombo Fica, ¿se acuerda? Master Plov, yo tengo lo que tú necesitas, yo necesito, todos necesitamos, no, tómala ya.
Ah, esa sí que ven, pero la Biblia no la leen. ¿Ah? ¿Verdad? Eso. Y nosotros caemos en eso. Cada cierto tiempo viene algún Mesías a decir que tiene la última revelación que Dios le ha dado. Y siempre ha estado la Biblia, la palabra de Dios, Jesucristo. El mundo lleva miles de años intentando salir de sus problemas. Pero la historia muestra que ha fracasado. Ha sacado modelos sociales, económicos, políticos, humanos y siempre ha fracasado. Porque el problema del ser humano no es un mejor trabajo con 2 millones de pesos. ¿A quién le gustaría ganar 2 millones de pesos mensuales? Avíseme, entre paréntesis, me avisa. El problema del ser humano no es una casa de 400 metros cuadrados con jacuzzi incluido en la casa, en el baño. El problema del ser humano no es educación gratis y de calidad como en las calles. El problema del ser humano no son cosas externas. El problema del ser humano es un problema interno. Es un problema espiritual. Es un problema del alma. Es un problema que solamente Dios puede solucionar. Porque Dios tiene el poder para resucitar a ese hombre y mujer muerto en delitos y pecados y convertirlo en un hijo, en una hija de Dios que haga su voluntad. No tenemos que perdernos en eso. No tenemos que perdernos en eso. Todas las cosas que pasan en el mundo son una prueba eficaz, una prueba evidente de que el problema del ser humano es interior, es interno, es espiritual, es del alma. Dios es quien está más interesado en ayudar a la gente a salir de sus problemas. Cuando el hombre y la mujer se encuentren con Jesús, su vida va a cambiar. Me imagino a ese cojo. 40 años, día 1, lunes. Ahí vienen otra vez. Lo tomaron. Otra vez voy a ir al mismo lugar de siempre de 40 años. Ahí lo pusieron. Y ahí estaba todo el día hasta que lo iban a buscar. Y el ciclo durante 40 años se repetía. Eso es vida, ¿no? Eso no es vida. Pero ese día, la vida de este cojo cambió para siempre. Aleluya. ¿Cuántos pueden decir que el día que se encontraron con Jesús, su vida cambió? Aleluya. Antes había un canto que ahora no se canta, lo cantaban los revolucionarios de Jesucristo. Hubo un cambio el día en que yo encontré a Jesús. El día que yo encontré a Jesús, mi vida cambió. Ese día el cojo ya no lo llevaron a cuesta. Ese día el cojo dejó de pedir limosna. Aleluya. Ese día el cojo no solamente sanó, sino que tuvo vida eterna, una vida nueva, una vida abundante, porque se encontró con Jesús. ¿Por qué? Porque la iglesia es la única agencia que puede presentar a Jesús a la gente. Un hombre había caído en un hoyo, había estado explorando un parque en un cierto lugar de Estados Unidos y cayó en un hoyo, de noche, no andaba con linterna. Y el hoyo era como de 5 metros de altitud, de profundidad. Y empezó a gritar, y nadie, ¿no es cierto?, lo escuchaba porque estaba en un parque nacional, estaba en medio de las montañas, del bosque. Y empezó a llover y empezó a entrar agua al hoyo. Y él más gritaba, hasta que en un momento una cuerda cayó al interior del hoyo. Y el hombre la tomó con todas sus fuerzas y empezaron a janar. ¿Y sabe quién era? Un guardabosques que había oído los gritos de auxilio. Así es Jesús. Jesús siempre está recorriendo los parques. Siempre Jesús está recorriendo las villas. Jesús está en todas partes porque Él es omnipresente. Él es Dios. Y siempre está pendiente al grito de auxilio de alguien que lo necesita. Pero usted y yo debemos convertirnos en ese tipo de guardabosques. Siempre estar ayudando a la gente. Siempre estar atento a la necesidad de la gente. Porque usted y yo no tendremos muchas riquezas para ayudar de manera externa a la gente. Pero tenemos algo que la gente necesita y ese es Jesús. Ese es Jesús. Y la idea es que usted se transforme en un agente de Dios. En un agente que predique, que evangelice, que anuncie que solamente en Jesucristo hay salvación
y vida eterna. El pasaje no termina en el versículo 10. El pasaje continúa. ¿Por qué? Porque viene la segunda predicación de Pedro. Resultado, 5.000 personas reciben a Jesús como Salvador. Dios continuó respaldando la labor apostólica evangelística de la iglesia. Satanás siempre se va a levantar, porque en el capítulo 5 se levantó Satanás por medio de los religiosos. Los amenazaron. Les dijeron que si volvían a hacer eso, iban a sufrir las consecuencias. Pero ellos dijeron, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No dejemos de propagar cuán grandes cosas ha hecho el Señor con usted. Con usted. Porque el Señor ha hecho cosas maravillosas. Yo no habría tenido a mi madre de 80 años hoy día si el Señor no la hubiese sanado. No habría tenido la familia que tengo si el Señor no hubiese intervenido. No habría sido un ministro del Señor si un día yo no hubiese entregado mi vida a Cristo. Bueno, hay muchos cojos hoy día como este.